Darwin, en su afán de tener la razón y de defender su teoría a toda ultranza, llegó inclusive a apoyar las posturas de un francés de nombre Pierre Broca, que era frenólogo, o sea, se dedicaba a estudiar los cráneos. Entonces Pierre Broca, también ahí muy metido en la discusión de moda, ahí, evolutiva y de transformación de las especies y todo eso, llegó a la conclusión, supuestamente científica, de que entre más grande estuviera la cabeza de una persona, pues más evolucionada era porque tenía el cerebro más grande, ¿no? Desde la perspectiva de Broca. O sea, entre más cabezón, más evolucionado, ¿no? Y entonces Pierre Broca tenía unas conclusiones realmente escandalosas, ¿no? Como que los negros tenían el cerebro más pequeño que todas las demás razas, y que después los asiáticos y los latinos eran todos criminales, y que dependiendo de cómo se veía el rostro era si tenías una tendencia mayor a ser delincuente o no. Y por supuesto, pues los que nunca eran delincuentes, los que eran los más inteligentes, los que eran los más bonitos, todo, pues eran los europeos, ¿no? Del centro de Europa y de Europa nórdica, pues porque se gustaban, digamos, ¿no? O sea, se tenían en muy buen concepto los europeos. Entonces, pues llegaban a esas conclusiones tan absolutamente absurdas. Pero Darwin peor, porque pues Darwin debía de haber sabido mejor, ¿no? Darwin debía de haber sabido mejor, y sin embargo apoyaba las teorías de Pierre Broca, porque Pierre Broca apoyaba las teorías darwinistas. Entonces, hace calor, entonces hay que beber agua a todo momento. Y bueno, y pues eso apoyaban estas posturas de dominación también sociopolítica, pues, ¿no? Particularmente, pues, las anglosajonas. Inclusive el escritor del libro de la selva, ese famoso libro donde Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, dar como tú. Oh, tu salud, dímelo a mí. Si hay fuego aquí, me lo traerías tú. Quieto, error. Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego del hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! Quieres dejarte de ritmos y escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Balú! Zapanrone, up the baby la da da dan ron.
And maybe that do saba do the day, do bum the book the days, or bones, a bum bum bummy. Abadoo-dee! Will a ribanaza? Hebba-dabba-doy! Will a la bazini? Waddle-a-but-woodle-a-but! Sibla dore. Will a ha 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 ha. Listo bailas, papi. Haddle-daddle-daddle-daddle! Will a hot la da la do dore. Hoddle-doodle-dee-doo! Do do da 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 da. Diddle-da-diddle-da! Zibla da da ha ba da. Dime, yo quiero ser como tú. Como tú, chipta como tú. Chip-oo, weeby-dee-bee-doo, salud. Shooby-doo, dime a mí. Scooby-Dooby-Dooby, si el fuego aquí me lo traerías tú. Pide mi mano. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Una vez más. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Este señor Rudyard Kipling, escritor del libro de la selva, sabía mucho de culturas porque viajaba por el mundo. Entonces fue secretario fue el equivalente, digámoslo así, al secretario de Relaciones Exteriores mexicano. O sea, era el ministro de Asuntos Exteriores, así se le llamaba, the Minister of Foreign Affairs, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, o de Asuntos Extranjeros, de Inglaterra durante el Imperio Británico, durante la expansión del Imperio Británico en el siglo XIX. Y por lo tanto, pues iba por todo el mundo. Estuvo en China, estuvo en Hong Kong, estuvo en la India, estuvo por todas partes. En África, por supuesto, en Sudáfrica, en todas partes. Viajó mucho este señor. Iba ahí haciendo sus anotaciones y por eso escribía tantas novelas y cuentos de ficción, porque pues claro, lo impactaban también las sociedades y escribía lo que interpretaba de lo que veía, ¿no? Entonces, este señor Rudyard Kipling, escritor del libro de la selva, ya ven que todo pasa en la India, ¿no? Y entonces Mowgli habla con los animales, etc. Y pues también eso es el impacto que tiene de la interrelación que tiene el pueblo hindú con la fauna, ¿no? En donde, como lo vimos en las primeras clases, los indios de la India, los hinduistas, entienden la existencia de los animales a la par que la existencia de los humanos. Aquí en el Congreso de Filosofía ha habido muchas ponencias por parte de filósofos hindúes que siguen sosteniendo lo mismo y lo sostienen de una manera filosófica, ya no únicamente, más bien vienen a explicarnos qué es lo que están queriendo decir con todas estas metáforas de los libros Upanishad, de los libros Veda, ¿no? Del Bhagavad Gita, el Bhagavatam, y han sido conferencias realmente interesantes. Entonces, pues este señor Rudyard Kipling escribió otro poema que se llama The White Man's Burden, o sea, el deber del hombre blanco, ¿no? Entonces, no es que estuvieran conquistando el mundo, no es que estuvieran dominando el mundo e imponiendo su sistema, sino que estaban cumpliendo con el deber tan fuerte que Dios les había dado, ¿no? O que la naturaleza les había dado, pues, ¿no? O sea, Take up the white man's burden, send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need. To wait in heavy harness on fluttered folk and wild, your new caught sullen peoples, half devil and half child. Oh, take up the white man's burden, in patience to abide, to veil the threat of terror and check the show of pride. By open speech and simple, 100 times made plain, to seek another's profit and work another's gain. Take up the white man's burden, the savage war of peace. Fill full the mouth of famine and bid the sickness cease. And when your goal is nearest, the end for others sought, watch sloth and heathen folly bring all your hope to naught. Take up the white man's burden, no tawdry rule of kings, but toil of serf and sweeper, the tale of common things. The ports ye shall not enter, the roads ye shall not tread. Go make them with your living, and mark them with your dead. Take up the white man's burden, and reap his old reward, the blame of those ye better, the hate of those ye guard, the cry of hosts ye humour, slowly toward the light. Why brought ye us from bondage, our loved Egyptian night?
Take up the white man's burden. You dare not stoop to less, nor call too loud on freedom to cloak your weariness. By all ye cry or whisper, by all ye leave or do, the silent, sullen peoples shall weigh your God and you. Take up the white man's burden, have done with childish days, the lightly proffered laurel, the easy, ungrudged praise, comes now to search your manhood through all the thankless years, cold edge with dear bought wisdom, the judgment of your peers. Como eran pues la raza más evolucionada, tenían ahora la obligación terrible de llevar la civilización y la evolución a todos los confines del mundo, así fuera a la fuerza y a través de la conquista, pues, ¿no? O sea, estaban bien pirados, ¿no? Hoy en día se sabe mejor, ¿no? Hoy en día, pues, cada vez se apoyan más los discursos de la no exclusión, de la integración, del no racismo, y por supuesto me adscribo a todos esos principios, pero no necesariamente me adscribo a todos esos discursos que después resultan súper excluyentes, súper racistas, súper dominadores, y entonces es exactamente lo mismo, pero disfrazado, ¿no? O sea, bueno, igual de disfrazado, más bien disfrazado con otros principios. Antes eran racistas, pues porque defendían el racismo, porque decían que los blancos eran superiores. Ahora pues vilipendian a los blancos porque no son los superiores, ¿no? Pues no se comporte nadie entonces como superior, mejor, ¿no? Sin importar la raza, sin importar el género, sin importar la preferencia sexual, sin importar las posturas ideológicas, pues nadie debería de comportarse como si fuera superior a los demás, ¿no? No estar diciendo, bueno, como ya me di cuenta de que no eres superior y somos iguales, ahora me toca a mí dominarte, pues eso es la incongruencia absoluta, ¿no? Es el no darse cuenta. Pero bueno, la otra postura, la paralela a la darwinista, que hasta la fecha también se sigue defendiendo, es la que nos dice, la que nos habla de las transformaciones a través de estos eventos biológicos de los que hemos hablado también en la primera parte de esta clase, que tiene que ver con las transformaciones genéticas y fisionómicas, ¿no? Fenotípicas y genotípicas. Lo fenotípico tiene que ver con el cómo nos vemos y lo genotípico tiene que ver con el cómo nos conformamos a partir de nuestra información en el ácido desoxirribonucleico que conforma nuestros cromosomas. Esa es la diferencia. Por supuesto que hay una relación. Nuestros cromosomas van a determinar cómo nos vemos, pero el cómo nos veamos es algo pues netamente pues efímero, ¿no? Porque vamos cambiando, no nos vemos siempre iguales, vamos envejeciendo, hacemos ejercicio, nos transformamos, no hacemos ejercicio, nos volvemos a transformar, le metemos duro al pipirín, pues también obviamente tendemos a transformarnos, ¿no? Y luego nos ponemos a dieta y entonces tendemos a adelgazar. Todo eso es fenotípico y claro, tiene que ver con, por supuesto, la genética. Hay personas a las que les cuesta más trabajo, ¿no? El desarrollar masa muscular, hay personas a las que les cuesta más trabajo adelgazar, hay personas a las que les cuesta más trabajo subir de volumen, y hay personas más altas, menos altas, ¿no? Más bajas de estatura, pero eso es el cómo te ves, nada más, y está en constante cambio hasta la muerte. Pero lo genotípico, eso no está en constante cambio. Eso no se transforma a la velocidad que se transforma lo fenotípico. Entonces, la pregunta es, no cómo se transforma lo fenotípico, porque eso es muy evidente que se transforma lo fenotípico y que se transforma sumamente rápido,
pero lo fenotípico no se hereda a la siguiente generación. O sea, no porque yo me dedique a hacer ejercicio y sea vegetariano, si algún día llego a tener hijos, quién sabe, ¿no? Ya pasé más de la mitad de mi vida probablemente y no he tenido hijos. Pero si algún día se me chispoteara y llegara a tener algún hijo, no van a ser nada más porque yo hago ejercicio y tengo ahí unos brazos anchos, mi hijo no van a ser ahí como Popeye, pues, ¿no? O sea, porque lo fenotípico no se hereda lo genotípico. Dicen, ay, es que está igualito, se parece, mira, nada más tiene la misma cara, ay, tiene los mismos ojos que la mamá, ay, pero la boca es la del papá, ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo fenotípico, pero no lo heredaron por fenotipos, sino lo heredaron por genotipos. Y los genotipos determinan lo fenotípico, por supuesto. Entonces, pues esto, ¿no? El equilibrio puntuado, la especiación, la mutación, otros procesos biológicos son los que van determinando estas transformaciones. Pero resulta que estos homínidos, los homínidos y nosotros, bueno, somos homos, ya no somos homínidos, somos homos, pero los homínidos y los homos también están sujetos, nos dice esta otra postura, la que defiende Stephen Jay Gould, a periodos de estasis, o sea, de estabilidad de transformaciones. No se transforman, no se transforman, no se transforman. Pero de repente, por alguna situación que es determinable, aunque no necesariamente ya determinada, se transforman las especies. Se me ocurre lo siguiente. Va una especie, ¿no? Va toda una enorme cantidad de población de una especie, porque empieza a escasear el alimento en el hábitat en el que se encontraban, empiezan a emigrar. Pensemos en los caballitos de mar, porque una vez vi una enorme foto de un caballito de mar que estaba ahí frente a un coral. Y entonces en la foto, en la explicación, en la explicación ahí hecha por el curador al lado de la foto, en una foto enorme ahí en las rejas de Chapultepec sobre Reforma, decía: los hipocampos, conocidos como los caballitos de mar, han aprendido a transformar su color para parecerse a los corales y así escapar de los depredadores. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios clemente, ¿cómo pueden decir algo así? O sea, imagínense nada más, ¿no? Los caballitos de mar aprendiendo a cambiar su color. O sea, aguas, aguas, ahí viene la barracuda, échale ganas a ver si nos ponemos naranja. Tío, no me salió bien. Y entonces llega la barracuda y se lo come. No, pues para la próxima a ver si lo hago mejor. Y lo logra por fin y ya la barracuda no se lo come, ¿no? Aprendió. Ay, y llega otro caballito de mar. ¿Y cómo le hiciste? No, pues dice así. O sea, ¿cómo se pueden expresar de esa manera, no? A lo mejor los biólogos no lo piensan así, pero así lo explican. O al menos así lo explican muchos de los libros de texto y así lo explicaba esa foto. Es gracias a que los caballitos de mar están de color naranja que han podido escapar de los depredadores y se han podido mimetizar. Pero no es que hayan estado de otro color y para mimetizarse hayan aprendido a ponerse de color naranja. Tiene que haber otra explicación, una explicación que no contradiga la inteligencia y la lógica, que no haga a los caballitos de mar pensar como humanos, sino actuar en conformidad con fenómenos físico-químico-biológicos que sí están de acuerdo a las leyes naturales y no de acuerdo a las leyes del pensamiento humano. Y se me ocurre, sin poder decir que así sea, que a lo mejor esa comunidad de caballitos de mar, ¿no?, que venía de algunos otros mares porque los trajo la corriente o porque escaseó por allá la comida y entonces viajaron y se establecieron aquí en donde sí había mucha comida. Sabemos que en los arrecifes de coral va a haber una enorme fauna.
había algún elemento en la tierra marina, había algún elemento en las algas, había algún elemento, el plancton, en el agua, lo que fuera, que hacía que los organismos complejos que de allí se alimentaban y que podían metabolizar las sustancias que componían pues, el suelo, el agua, el plancton, etcétera, etcétera, empezaran a adquirir ciertas tonalidades de color naranja. Y por eso el coral era naranja. Y como el caballito, o sea, a lo mejor se alimentaba del coral, también se ponía de color naranja. Un poco así como nos ocurre con el sol, pues si no te asoleas, no te bronceas, pero si te asoleas, sí te bronceas, ¿no? Pero resulta además que esa sustancia química que haya podido tener, pues aquello de lo que se alimentaban los organismos por allí, que sí podían digerirla precisamente porque había algo dentro de la genética, dentro de la información cromosómica que tenían estos hipocampos, que les permitía absorber y metabolizar, eso mismo que les permitía absorber y metabolizar las sustancias que hacían que los organismos tuvieran naranjas, lo lograban porque justo tenían esa información que se potenciaba. Y entonces al potenciarse empezó una de estas combinaciones a prevalecer sobre las otras combinaciones que eran las que les daban otras tonalidades. Y entonces estas potencialidades que tenían se debilitan, mientras que estas potencialidades que tenían, que hasta ese momento habían estado debilitadas porque no tenían un factor externo que las estimulara, se fortalecen. Y entonces esa información genética allí sí se transmite hacia la otra generación. Allí sí se transmite hacia la otra generación. O sea, al momento de producir espermatozoides y de producir óvulos, los caballitos empieza la misma genética a reconocer cuáles son las combinaciones que le van a permitir a esos organismos adaptarse más adecuadamente a los factores de alimentación externa que existen en ese hábitat. Y entonces por eso es que súbitamente le sale naranja el niño, pues, ¿no? Pero súbitamente, o sea, al paso de unas cuantas generaciones, o probablemente de una a la otra. Pero no porque hayan aprendido a adaptarse al medio, o sea, no aprenden, sino que es el resultado no de cuestiones mecánicas externas, sino de cuestiones físico-químico-biológicas. Entonces, pero una vez que han ya podido sobrevivir a los depredadores, porque pues ya están de color naranja los caballitos de mar, pues se establecen, se estabilizan y ya no necesitan estar en constante cambio. A esos periodos en los que ya no necesitan, más bien no en constante cambio, sino en abrupto cambio, a esos periodos en los que ya no necesita una especie estar en cambio porque ha logrado adaptarse al medio, y lo que ha desarrollado y lo que ha fortalecido y lo que ha suprimido le ha servido para poder adaptarse, se les conocen como periodos de estasis. Y los humanos también hemos pasado por periodos de estasis, pasamos por periodos de estasis. Es muy probable que en este momento estemos en un periodo de estasis. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir con todas estas transformaciones del medio ambiente que hacemos? No lo sabemos, no sabemos cómo vayamos a reaccionar. O sea, pudiera ser que de repente empezara a haber mutaciones genéticas. Si esas mutaciones genéticas nos ayudan a sobrevivir la contaminación, la radiación solar, etcétera, etcétera, pues estaremos hablando de una nueva especie que será la que sustituya a quienes no podemos adaptarnos a la radiación o no podemos adaptarnos al dióxido de carbono de los carros. Vayan ustedes a saber, ¿no?, cómo vaya a pasar. Pero ahí es donde se comprobaría esta teoría, ¿no?
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Yes, peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train, peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, the peace train. This peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh. Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Come on.